Queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de este ciclo maravilloso llamado Gente Calstein. Gente que tiene cosas interesantísimas que compartir en el campo de la tecnología, la investigación científica, la medicina y a final de cuentas todas esas cosas que pues hacen nuestra vida mejor cada día. Hoy nos trasladamos a Kenia, donde vamos a conversar con el señor Mike Mbidi. Mike está al frente de Kobe Advanced Technologies y bueno, nos va a compartir su experiencia hoy sobre cómo ha sido impulsar esta marca en Kenia, a qué se dedica, cómo es el día a día de la empresa y bueno, sin más preámbulos, queremos arrancar con el señor Mike Mbidi, a quien damos la bienvenida y pues le agradecemos por contar con su presencia el día de hoy en Gente Calstein. Yeah. Okay, great. So thank you, Mr. Mike. So this is a little bit of introduction of a special segment that we have developed in casting that is known as people casting or casting people. So in this segment, we would like to get to know more about how every day, the progress of every day, the advances of every day. And this is how we got to the opportunity to exchange with your company. And we would like to get to know more about your history. How do you do on your daily basis? What is the background of your brand in Kenya? How have you been growing? If you can tell us a little bit more about your history, we'll be very pleased to get to know more about you. Oh, yes. You can hear me? You can Yes, hear we me? can hear you. Mhm. Yeah, I am the proprietor of Kobe Advanced Technologies. It's a private company registered in Kenya, which deals with the supply. We also do installation and servicing and repair of laboratory, medical, and solar equipment. We also supply consumer electronic goods. The company started back in 2020, and the starting was not very good. It was a bit hectic because I can remember in 2020 in May or April there, the COVID epidemic came around. And it was very difficult. It was very difficult to do a business during that time. But we tried. I remember one time it was even difficult to pay even the small fees I had even rented for the business. That is how bad it was. But there we were. I had to make sure that the business stayed afloat. So I did all what I could to make the business succeed. But in 2022, the epidemic subsided. So I decided to take the business to another level. So when I started the business, I was not calling it Kobe Advanced Technologies. I was calling it Kobe Supplies. And I started by just selling or dealing with solar equipment and consumer electronic goods. But now I decided, because the issue of the COVID had been left behind and there were now opportunities, I thought it was good to start now at least doing serious business. That is the time when now I introduced the laboratory and the medical equipment. And I also changed the name now in 2022 from Kobe Supplies to Kobe Advanced Technologies. I also introduced some more staff to help me at least develop the company. So we have a general manager, that is Newton Mwithi. We have an office manager, that is Grace Kamau. We also have a finance manager, that is Susan Wanjiku. Then we have also a developer and a digital lead in our company, and I am the technical manager. So basically, that is what Kobe Advanced Technologies is in summary.
Great, thank you. Yeah. Neomar, el señor Mike nos cuenta que, bueno, inicialmente la empresa fue fundada en el 2020, que, bueno, principalmente ellos estaban dedicados a lo que era la provisión de lo que son consumibles y partes eléctricas, sobre todo en el sector solar. Sin embargo, en los inicios del 2020 llegó la pandemia del COVID, lo que dificultó enormemente el crecimiento y el arranque de la empresa, lo que los llevó de verdad a una situación complicada. Nos cuenta que incluso pagar los gastos de la oficina era ya un desafío y con eso nos resume un poco lo difícil de la situación al empezar la nueva empresa. Sin embargo, en el 2022 estuvieron cambios, hubieron mejores resultados. De hecho, debido a la crisis del COVID, esto dejó atrás necesidades que él pudo empezar a responder en el mercado, y fue entonces cuando de hecho cambió el nombre de la empresa, que inició siendo COVID Supplies a ser COVID Advanced Technology, ya que se abrió del sector de los consumibles y partes eléctricas y solares a la sección de los equipos de laboratorio, incluso equipos médicos. Siendo este el cambio, pues hoy en día la empresa tiene un personal mucho más grande, ya cuentan con un director general, cuenta con un director de finanzas, y él principalmente es uno de los actores principales en lo que es el equipo técnico de la empresa. Entonces, a pesar de los desafíos que hubieron presentes en el 2020 por la pandemia, pues hoy la empresa ha tenido una evolución, un crecimiento debido a partir del 2022, gracias o en consecuencia de esta necesidad que nació en el mercado en Kenia. Y es un pequeño resumen que él nos comparte de lo que hoy es COVID Advanced Technology. Qué interesante que el señor Enviti nos plantea que frente a la dificultad del año 2020 y la pandemia, en vez de amilanarse, en vez de echarse atrás, decidió diversificar su empresa y pasar no solo de los equipos electrónicos que se usan día a día y de los equipos que él trabajaba fundamentalmente con energía solar, hacia el rama del área médica. Entonces estamos hablando de una historia donde más que retraerse o más que echarse atrás, como acabo de decir, está diversificándose. Pero sin embargo, uno seguramente en este cambio deben haber surgido muchísimos retos, deben haber surgido muchísimas decisiones que tomar, porque probablemente una de las opciones que tenía sobre la mesa el señor Enviti era o cerrar la compañía o simplemente tratar de abarcar un campo más restringido. Sin embargo, me llama particularmente la atención que se fue de un campo particular a otros campos y le ha ido muy bien al cabo de haber incluso reconfigurado la marca y ser hoy COVID Advanced Technologies. Quisiera saber de nuestro invitado por qué de esa decisión y los retos que esto comportó, o sea, de más bien abrirse más que cerrarse o retraerse, y por qué esto fue el camino tomado. Well, Mr. Mike, we found extremely interesting that in the middle of the challenge, in the middle of the difficulties that you Yeah. encounter through COVID, you actually took the decision of diversify your company when you might also have the option of closing the company. Instead of doing so, you took the decision of opening yourself to new opportunities, to a new market, to the point that you even restructured and changed, innovated the name of the company. So we are very interested to get to know how did it lead you to this decision? Because of course we are certain that you must have faced other difficult decisions during this particular period, other particular challenges as well, but somehow you took the brave decision of opening yourself to these opportunities to diversify your company and even innovate the name. So we would like to get to know more about this, about the challenges that you encounter and the decisions that lead you to this innovation and this diversification of your company. First, let me say that the interest I had for the equipment, the laboratory equipment and medical equipment started a long time ago, and it was in my system. So that gave me a drive, during that very hard time to maintain myself. And I also had left a job which I had held for almost 20 years on the same field.
So I had already decided I'm going to go private. So I was now not ready again to go back to be employed again. I decided I'm going to go solo, and it is a decision which took a long time for me to make. So that made me not be able even to think of even going back. So I had to do what what I could. I even had to borrow funds from banks and from friends to be able to catch up. Let me say that during my high school days, that is where the interest of science started. And in Kenya, you were to go through primary education, then you go through secondary education, high school, before you go to the university. So during my high school time, I decided to join the science school instead of the arts school. It was divided into two. You either go to a school which is teaching arts, or you go to a school which is teaching sciences. And I had chosen sciences because of my own reasons that time. Although I was young, but I was fascinated. But the stories I was hearing about when you are a scientist, what you can achieve, sometimes there was this indoctrination that scientific work was paying. So, and I also wanted to be paid a lot of money. So I had that interest from there. So I joined my high school in 1973. And up to 74, I was doing physics, then chemistry and biology. And after that, I wanted to become a medical doctor. That was my interest. And that was my main idea when I was really joining the scientific world. But there was only one university during that time, Nairobi University. It was the only university. Actually, we were only 10 years after independence. So the country was very new. We didn't have a lot of opportunities. And I could not, in actual fact, it was unfortunate that I could not get a slot in the faculty of medicine. But when I joined, they gave me a leeway. I could choose something else. So I decided I choose something which is closer to medicine. So I decided to do a Bachelor of Science, majoring in biochemistry and zoology. That was bringing me much nearer to medicine. And I joined in 1976. That was when I joined Nairobi University up to 1979. So during that time, there is this subject we used to call it. It was one of the units in the course I was taking. We used to call it biochemical techniques. And incidentally, I was very good at it. I used to get very high marks. So I was very proud of that subject, and I decided by the time I left the university, I had decided I want to work in a medical laboratory, either as a scientist or as a technologist or maybe a technician. And when I left the university, I went out to look for a job. Obviously, I needed money because that time in African setup, once you have finished your school, you start on your own. There is no support from parents, because even in themselves, they struggle to educate you to that level. So I went to look for a job. And I went to look for a job. Unfortunately, I did not get any job near the medical fraternities, but I got a job in the Ministry of Health, but it was in a food lab. There was a department called National Public Health Laboratory Services, and there was a WHO laboratory for analysis of food. It was not doing anything medical, it was only doing foods, and it had been started by WHO basically to do heavy metals in a canned foods, and also the other foods which were being collected by the health inspectors and food inspectors. It was being brought to the laboratory to be analyzed. So that is where I got my first job. After 3 months, they took me to Netherlands for further training, to train on how to do the analysis of foods. And I did 1 year there, then I came back in 1981. When I came back, the head of the laboratory where I was working decided to assign me a special project, which was also WHO initiated.
And it was now the heavy metal poisoning in canned foods that was continuing. So I was deviated to that assignment, and I was also given another assignment that was pesticide residues in foods also. Now that is the first time when I came into contact with the machines, with equipment. Because I remember we had gas chromatography equipment from Pi Unicum in UK. We also had an atomic absorption spectrophotometer from the same company. And we had a flame photometer, which we used to analyze sodium, potassium, calcium, and lithium, and the electrolytes. So, and there was a challenge during that time when I was there, because there was only one technician who was coming to service the equipment. And he was not an insider, he was coming from outside. So whenever the machine breaks down, the machines break down, you have to wait for him. Sometimes it could take even a week, waiting for him to come. So I decided, because I had the service manuals, why can't I go on and do something about it? So I decided I would use the service manuals and start bit by bit to troubleshoot the issues. And by the time I was 3-4 years, I had already gotten experience on how to service the equipment. And the head of the lab actually allowed me to be serving the equipment without calling anybody from outside. So that one now is what was the drive for me to be interested in machines. In 1988, I managed to transfer my services to Kenyatta National Hospital, which was also a part of the Ministry of Health, but it was a different department. But they were the same. National Public Health Labs and Kenyatta National Hospital were under the Ministry of Health, all of them, both of them. So at least it was just a transfer from one department to the other one. So when I joined now the hospital, I was working with now the chemistry analyzers, I was working with the blood analyzers, I was working with so many machines, because the hospital had the parasitology department, it had the microbiology department, there was now the clinical chemistry department where I was based myself. So from there, I worked up to 2000. 2000, my family had grown big. And I needed more money. The government was not paying a lot of money. So I decided to deviate and go to the private sector. So I joined the private sector in 2001. I joined a company called Gelsap Laboratory Equipment Supplies. So I was their technical assistant. And now is when we started supplying and installing repairs and also doing all kinds of work with machines. So I worked with them for 20 years. Until now, when I decided during 2019 that I want to go alone. So that one, the journey I had from long time ago, where gave me a very big drive during that hard time, the Corona period. So I decided, instead of shutting down the business and going back to employment, after 30 years of working with equipment and doing all kinds of advancements and the experience I had, I said no. So I decided to borrow money, keep on with it, even as hard as it was. And at long last, at least I managed to pull it off. By 2022, I decided I go ahead and introduce now what I knew best. And that was now laboratory equipment and medical equipment. Well, it's great, Mr. Mike. Neomar, bueno, el señor Mike nos cuenta que esto es una historia que data de mucho más atrás. Primero, sí es cierto que hubieron muchos desafíos, pero principalmente él ya venía de una empresa donde él tuvo experiencia en el sector de laboratorio, pero cuando tomó pues la valiente decisión de abrir su propia empresa, abrirse solo al mercado, cuando sucedieron todos estos desafíos, pues él ya había tomado la decisión y no estaba listo para volver a ser empleado. Él había tomado la decisión de dirigir su propia empresa y no iba a rendirse fácilmente, al punto que, bueno, que tuvo que pedir prestado también a bancos y amigos y familia para poder mantener la empresa a flote en medio de todas estas dificultades. Pero, sin embargo, nos indica que a pesar de que el COVID fue un factor
en el crecimiento de su empresa entre el 2020 y el 2022, esto data desde mucho más atrás, porque nos cuenta que de hecho él en su juventud, en los años escolares, incluso en los años de estudio secundario, le dan la opción de escoger entre los estudios de las artes y los estudios de la ciencia. Y él siempre le gustó mucho, se vio muy apasionado por lo que eran las ciencias. También sabía pues que en Kenia es un sector que tiene necesidades, es un sector que tiene demanda y se fue por el sector de las ciencias. Ya fue en la universidad que tuvo la oportunidad pues de estudiar lo que es la biología, la química y vio que además tenía potencial, que era muy bueno sobre todo en las ciencias técnicas, en la química técnica y dado a estos mismos resultados cuando ya pasó a los tiempos universitarios pues tuvo la oportunidad de aprender mucho más a profundidad de todos estos sectores, de todas estas ciencias. Y después de que terminó la universidad, pues ya viene el campo profesional. Nos cuenta que en Kenia, una vez que las personas generalmente terminan las universidades, toca uno mismo buscarse un camino, toca uno mismo hacerse crecer, porque incluso los padres tienen mucha dificultad nada más colocarlos a ellos en las universidades y poder mantenerlos en el sistema educativo, por lo que cuando ya terminan este lapso de estudios ya les toca a ellos mismos buscar su camino hacia adelante. Dicho esto, él había adquirido ya experiencia y vastos conocimientos en el sector de la ciencia y es cuando pudo encontrar un trabajo en el Ministerio de Salud como técnico en los laboratorios y adquirió al mismo tiempo mucha experiencia en lo que es este sector. Pudo manipular equipos desde equipos de cromatografía de gas, espectrofotómetros y empezó a adquirir experiencia con lo que son los equipos para laboratorio. Sin embargo, sucedían casos de que el único técnico que estaba en la capacidad de reparar los equipos cuando habían fallas venía del exterior. No era un personal que formara parte del el ministerio y tenía que esperar a veces hasta una semana que él estuviera disponible para poder reparar o hacer el mantenimiento de los equipos y fue cuando él vio la oportunidad y dijo, ¿por qué yo no podría hacer esto? Entonces, en los próximos 3 a 4 años, pues él aprovechó la oportunidad de formarse en lo que es la manipulación de las máquinas, cómo hacer la reparación, y es entonces él mismo que empezó a proveer este apoyo, este servicio al Ministerio de Salud en Kenia, y al mismo tiempo después fue promovido a lo que es el sector hospitalario en el mismo ministerio, a pesar de que es la misma entidad, y esto le dio más experiencia en lo que eran pues los sectores de laboratorio, pero también al mismo tiempo en el sector médico al poder él participar en este sector. Entonces él con esto no quiere remarcar que no solo en el presente o en el 2020-2022 viene ese origen o ese interés de él en las ciencias y en los equipos de laboratorio, sino de mucho más atrás en su infancia cuando él tuvo la oportunidad pues de educarse en lo que son las ciencias biológicas y químicas, que fue lo que le llevó su interés a abrir esta empresa. Posteriormente, él empieza a trabajar en una empresa en el 2000 para que se dedicaba a la distribución, al trabajo de lo que son los equipos para laboratorio como técnico. Y estuvo trabajando en esta empresa por 20 años. Y ya fue en el 2019 cuando se preparó a tomar la decisión de abrirse solo y dar inicio a su primera y a su propia empresa, que nos comenta que no fue una decisión fácil, fue una decisión complicada, compleja, pero era una decisión que quería tomar y es en el 2020 entonces cuando él crea esta empresa, también a nivel de familia hubieron muchas necesidades y decide entonces él salir del sector público ya en el 2000, cuando él estaba en el Ministerio de Salud, sale del sector público para empezar a abrirse al sector privado, que es cuando empieza a ser técnico en esta empresa donde estuvo ya por 20 años y posteriormente, 20 años después, en el 2019 y 2020, decide abrir su propia empresa en el sector de equipos para laboratorio, principalmente gracias a la experiencia que adquirió en esta empresa privada en los últimos 20 años, pero sobre todo nos indica gracias a su interés personal de cómo fue formado y los intereses que él tuvo en su juventud. Y bueno, a pesar de las dificultades, él hizo las decisiones necesarias, a pesar de difíciles, como los préstamos a los amigos y familia, como el hecho de él abrirse a otros equipos para poder mantener a flote esta nueva empresa, porque él ya había tomado la decisión y se rehusaba a volver a ser empleado después de que tomó la decisión de abrir lo que conocemos hoy como COVID Advanced Technology. Es una historia apasionante la que realmente nos acaba de describir el señor Enviti sobre cómo pasó de
pues ser un joven interesado en la ciencia, a un aprendiz de la ciencia, a una persona vinculada a la ciencia y luego a tener una empresa que efectivamente tiene muchísimo que ver con ciencia y con tecnología. Ahora bien, trayendo la discusión a tiempo presente, podemos revisar el portal web de Covey Advanced Technologies y uno va a ver allí que se pueden conseguir desde equipos de computación domésticos que usamos todos los días hasta equipos de laboratorio, lo cual me lleva a preguntarme, señor Enviti, ¿cuáles son los clientes, los potenciales clientes que actualmente tiene Covey Advanced Technology? Estamos hablando desde clientes privados, de personas que están buscando equipos de computación para tareas del día a día, hasta quizá clientes que tienen que ver con ya tareas del Estado. Estamos hablando ya de laboratorios o de cosas que son mantenidas por el gobierno, por el Estado en Kenia. Quisiera que nos explicara un poquito la gama de clientes que está manejando y el tipo de clientes que maneja Covey Advanced Technologies al día de hoy. Great. So, Mr. Mike, it is fantastic the background that you tell us about yourself and about your company. So, how you started in the science, how you were first a young man once interested in science, then vinculated to the science, and then projected to be inclusive, being involved in the field of the science. So this is very interesting. And we see, if we visit your website, we notice that you have a wide range of products, since from what is electronical equipment for the domestic market to the laboratory equipments. So we are very interested in this wide range of different products that you have to offer. And how does your customer portfolio goes by? We imagine that you assist customers that request for domestic electronical equipment to a more specific type of customer that belongs to the laboratory field, to the state. Can you tell us a little bit more about the wide range of the customers that you must deal with according to this rich type of portfolio that you have? We have stratified the business in two types. We have a shop. It's not an online shop, it's a walk-in shop. And this walk-in shop, we are only dealing with the solar and consumer electronic equipment and goods. So we have workers who are there. So I myself is not involved very much with that kind of business, but we have people who are there. And we have our office manager, and she runs the shop herself as the head of the shop. But then we have another group, myself and my technicians. I have two technicians, and there is myself. And then we have our general manager, and I'm also now dabbling in as a technical manager. So I'm basically myself now and the general manager, we are focused in sourcing equipment for other institutions, equipment for research institutions, universities, and also medical institutions. That is my specialty. And why we do to stratify is because of one reason. If you stick to only one line, like the scientific line, that is the laboratory equipment and the medical equipment, you will be getting an order once after every 3 months. You have rents to pay, you have workers to pay, you have to survive, you have to at least pay your for your livelihood. So if we could only stick to the laboratory equipment, and we have also competition, you have to mind about competition. So we decided to keep the company running. We have to have small goods which can be sold off the counter so that they can keep the company running. That is why we have to diversify to the extent that we have even the smallest. Even if you need a radio, you will find it in our shop. You need a fridge, you will find it in our shop. You need something like a cooker, you will find it in our shop. So that area of business keeps us running on day-to-day basis. But
we also need big money to develop the company. So because I'm now a specialist in that line, I decided I take that line myself personally. So I'm now responsible for sourcing. I am responsible for the installations. Responsible for the repairs of all the equipment we supply to different institutions. So that is basically why we had to have these different two lines. Let me say that we have to have several other people helping us. So we may not be doing it from the company staff, but we have other affiliated staff we pay commission on, like our sales representatives. The sales representatives, they go out sourcing for the orders, and we pay them on commission basis because we can't pay them on salary basis. So we send them out. I also liaise with them to direct them to which institutions to go. If it's the universities, I first visit the universities, see what are their requirements are. I talk to the heads of the departments. Then I tell them what we can offer to them. Then they tell me what they need. And after the discussions, now I come back to the office, sit down and try to at least join the two, the university, the institution, and our company, so that we can work together. And by doing so, I've been able at least to get several equipment installed in different institutions. I have universities. I've installed several equipment, about 4 to 5 equipment. Research institution, we have one known as KAORO, that is Kenya Agriculture and Livestock Research Organization. In actual fact, this last October, I installed ultrasound equipment, veterinary ultrasound equipment for them, because I visited them. They have been doing palpation when they want to determine whether their animals have conceived or not. But then I told them there is a new methodology. You can use a ultrasound, because we have the veterinary ultrasounds around, and you can use them to diagnose, to check the animals with more accuracy and precise. So at least you know the date of delivery, and now you can plan based on the accurate results you get, other than palpating, and you are not getting precise results. So that diversification has helped the company keep going. Yes. Of course, great. Thank you, Mr. Mike. Neomar, nos cuenta el señor Mike que primero la empresa se constituye en dos estructuras. Primero está la tienda, en la tienda que ellos manejan, que es un grupo totalmente diferente bajo su propia supervisión. Esta empresa pues se dedica a lo que es la venta de lo que son consumibles solares y electrónicos, pero también de todo tipo de bienes y servicios. De hecho, nos explica que es una tienda física que está independiente bajo la misma empresa, y que es a través de esta tienda física que ellos pueden cubrir los gastos de la empresa aparte, que se dedica a la provisión, al servicio técnico y a la venta de equipos médicos y para laboratorio. Nos cuenta que en esta empresa pues pueden conseguir, la tienda física, perdón, pueden conseguir todo tipo de equipos y bienes, desde radios, congeladores, hasta bebidas y servicios. O sea, es una tienda física que le permite a ellos cubrir los gastos del día a día de forma eficiente, porque en el caso de que ellos se dedicaran a un solo sector y a un solo tipo de producto, nos cuentan que vendería una sola vez cada 3 meses, lo que dificultaría verdaderamente mantener los gastos de la empresa. Y por eso es que tiene dos empresas: la empresa física, que está dedicada localmente a la provisión de estos bienes y servicios, y la empresa que se dedica al sector médico y para laboratorio. También nos cuenta al mismo tiempo que, pues, ¿por qué él hace esto? Pues la razón muy simple de poder mantener ambas empresas a flote, porque a pesar de que la empresa pequeña cubre los gastos recurrentes pequeños, es la empresa grande que va detrás de los grandes proyectos, que va detrás de los grandes presupuestos, que él mismo está a la cabeza de esta segunda empresa, él con sus técnicos,
y que al mismo tiempo él trabaja junto con otros agentes o representantes de venta que cazan los proyectos a nivel local y también, claro, la remuneración es tipo comisiones porque son equipos de venta que conforman la empresa donde que él dirige junto con los técnicos. De hecho, nos cuenta que además de estos desafíos de gastos locales para poder mantener a ambas empresas, está también el hecho de la competencia, porque la competencia a nivel local también proveen los mismos equipos, también proveen otras marcas, y es la razón por la cual él no puede quedarse simplemente con un solo negocio. Hay que diversificarse y también ser estratégico. Y bueno, también nos cuenta que, por ejemplo, él mismo hace un mes instaló un ultrasonido en uno de estos hospitales para poder asistir a los clientes. Lo que él hace es que él acompaña a sus técnicos, a sus representantes de venta, identifican las necesidades de los clientes y después él mismo se encarga personalmente de identificar estas necesidades y ver cuáles son los equipos que pueden proveer a sus clientes. Como fue el caso de hace un mes que él le brindó la asistencia técnica y el consejo técnico a este hospital en particular para poder asistirles en lo que es el sector veterinario precisamente y cómo ellos pueden garantizar pues una optimización de sus actividades con un ultrasonido médico que les permite ver y calcular de mejor manera lo que serían las fechas de nacimiento, el crecimiento de los animales y es el tipo de asistencia técnica que él brinda personalmente a través de la segunda empresa, además de la otra empresa que también están bajo el mismo, son diferentes grupos que están bajo la misma casa. Muy interesante la visión del señor Enviti de cómo un brazo de la empresa puede apoyar al otro por justamente el hecho de que ese brazo percibe proyectos cada 3 meses, mientras el otro está en el día a día. Y podríamos hablar de lo que él mismo ha dicho, grandes proyectos o el gran dinero en un lado de la compañía y los gastos del día a día en el otro lado de la compañía. Y eso ya hace que la empresa tenga digamos, una filosofía o una forma de funcionamiento bien interesante porque le permite salir a flote frente a dificultades que puedan surgir entre, por ejemplo, mientras la empresa grande o la empresa que se dedica a los proyectos científicos está persiguiendo una licitación, bueno, puede seguir entrando dinero en la empresa. Eso es bien interesante y justamente va hacia la próxima pregunta que tengo, que es el caso que ha mencionado por encima el señor Enviti, que es la competencia. ¿Cómo es la competencia ya cuando hablamos del brazo de la compañía que está dedicada al área científica, que está en el tema de las licitaciones con el Estado o con las universidades o con pues, instituciones que tienen que ver con el gobierno? ¿Cómo es esa competencia y cuál sería el factor que piensa él, más allá de tener esta visión bien interesante de que tiene otra rama de la empresa trabajando bajo el tema del día a día, los consumibles, los equipos electrónicos? ¿Cuál es el factor clave o los factores clave que él ve como diferenciadores de Cobia Advanced Technologies versus la competencia? ¿Qué es lo que él cree que es distinto, que ha hecho distinto para destacarse en este sentido? Great. So, Mr. Mike, we found very interesting actually the strategy that you have found between these two companies, how one company sustains the other company while the big one is chasing the big projects, the interesting projects, even though it might be difficult to achieve. Then there you have the strategy of the other company that allows this big company to sustain itself with the time Yeah. through this strategy. So it's very interesting how you have put in place this structure, this machine. So you talk about the competence in the competition, sorry, in one of your statements. So we would like to get to know more about this, about how do you face your competitors locally? What are the key values or the key advantages of this big company that is chasing the big projects when it comes to the field of the laboratory sector? How do you deal with the competition? What are your advantages in front of the local competition? What strategies do you put in place? Can you tell us a little bit more about this? Yeah, competition is there, and you have to live with it. You can't run away from it because everybody wants to earn a living. So, what I would say is what has kept us afloat mostly is the expertise we have. To stay in business, you have to give quality.
And the quality means that you have to know the stuff which you are offering and how good it is. I personally, I spend a lot of time on the internet. Not that I want to see the pictures or anything, no. But I want to learn. I want to learn because technology is changing every now and then. Every day, new equipment are coming into the market, and the old ones are being phased off. I don't go back to school again to learn about the new equipment, but I can learn it through the internet. Most of the people who are in the same business, they don't want to go back and again strive to learn about the new things which are there in the market. And I think most of us who are in this business, there are very few people who are technically qualified. Most of the big companies have got the big people with big money, but the expertise and the scientific knowledge, the technology, they don't have. So they rely on people like us, the people who have got the technical know-how. So the only good thing with the Kobe and Advanced Technologies is we are always doing research on the new equipment. We are always learning and reading, and the best part of it, which has kept us afloat in the competition, is that we have devised a plan. And this plan is we don't only install or deal with the equipment we supply. We have gone out of our way to visit even institutions to see what they have the problems they have in the institution, discuss with them, and in so doing, if you have gone through our website, we have visited so many institutions. We have got so much equipment which is just lying idle. Because of very small repairs which are supposed to be done, but they have never been done. Why are they not done? Because there is no technical know-how in that institution. So that one has given us a mileage or above the other people. The other one is that we are even going out to our colleagues, and most of them, they don't have these technical people to install the equipment. They don't want to employ somebody they are going to pay month in, month out when he is not doing anything. Because if you only wait to get one equipment for 3 months so that that person cannot go and install, and you are supposed to pay him for the 3 months without anything coming in, then they find it very difficult. But we have offered ourselves, we have offered our farm, we have offered Kobe Advanced Technologies to go and even assist them. So they can do the marketing, we will do the resourcing for them, for the right equipment, we will do the installation for them, we will do the repairs and the servicing for them, and at least that way they also gain. So this way around, we have more or less edged ourselves into the market using that kind of a strategy. Because even our competitors call us. Like last time, I had to install an equipment from Analytic Jena. It was a talk machine, total organic carbon from Germany. But they didn't have anybody to install, so they had to call me. They told me, Mike, come around. We have an equipment we are about to buy, and we don't know how it is going to be installed. I told them, go ahead and buy it. When it comes, call me. So even them themselves, they introduce us to their farms to do the work for them. So that way we cut off competition from them by them giving us work. So instead of competing them, we assist them. And that has really paid for Kobe and Advanced Technologies. So competition has not been really a big issue because of the plan which we have in place. And we also want even to expand that to be training, several other technicians and supply them to different institutions. If it is like Moi University, they have called us almost 3 times to service equipment which we did not sell. It was sold by other people, but they have given us after-sales service because of the expertise we give. And again, the equipment which we have already sold out, installed, and also serviced, it also gives us a good name
So somebody visits who is servicing your machine, copy advanced technologies. They are very good. Go and try them. So it also gives us at least an edge over the other people, over the other farms which are our competitors. And we think that is what has really kept us going. Well, it's amazing, Mr. Mike. It's really, really interesting what you just said. Ah, Neomar, nos cuenta el señor Mike de verdad algo muy interesante. Bueno, al principio nos dice que, bueno, la competencia está ahí, siempre estará ahí, que todos quieren ganar, pero que no sé, que es algo existente, entonces que no podemos quitarla, la competencia forma parte del día a día del trabajo. Sin embargo, él nos cuenta que el punto llave, el punto principal de su empresa es el conocimiento, la experiencia, lo que decimos el expertise. Ya que ellos, por lo general en nuestro sector, las empresas grandes o las marcas, el origen pues es simplemente personas que tienen el presupuesto, el gran dinero, como él diría, para abrir la marca, abrir la empresa, pero no son personas que vengan de un background técnico. No son personas que tienen experiencia en lo que es ciencia y tecnología, que hayan tenido experiencia en el sector como tal. Mientras que ellos es así. Él empezó principalmente como un técnico y son los técnicos en realidad los que mantienen la empresa y es ese el valor principal de su empresa. De hecho, él nos dice que la competencia lo llama a él para que puedan asistirle con la instalación de ciertas máquinas. Lo llamó uno de sus competidores no hace mucho porque iban a comprar un analizador de carbono y lo llamaron si podían asistirles con la instalación. Y él les dijo, compren la máquina, yo se las instalo. Entonces nos cuenta de cómo él no compite con los competidores, no compite con las empresas, sino que los asiste. Y es los mismos competidores los que le presentan nuevos clientes a él, porque después se corre el voz a voz, mira, quién te instaló esta máquina, quién te hizo el mantenimiento de esta máquina, y terminan con el mismo nombre que es el de él. Entonces nos cuenta cómo él en particular no compite como tanto en este mercado porque él se encarga de asistir, porque la parte más importante es la parte técnica, la parte de los técnicos. Él empezó como un técnico y son ellos los que sostienen la empresa, porque sí es importante la calidad, es importante la marca, pero sobre todo la parte técnica y es ahí donde ellos tienen pues uno de sus valores agregados más importantes. Ellos ven que hay alguna necesidad en algún mercado, en alguna institución, en algún laboratorio y van hacia allá, van a saber cuál es la necesidad para poder reparar la máquina, para poder proveer el mantenimiento necesario, para poder, incluso nos comenta que una de sus misiones en su empresa es visitar los laboratorios y las universidades, que si visitamos su página web vamos a ver que han visitado numerosos institutos donde lo primero que hacen es identificar cuáles máquinas son las más viejas. Porque él dice que una de las cosas principales que él ha remarcado es que tampoco va a regresar al colegio, va a regresar a los estudios para identificar cuáles son las nuevas tecnologías que hoy en día tiene el Internet. Y esa es una de las principales ventajas que él tiene en su empresa, que buscan nuevas tecnologías para ellos aplicarlas ellos mismos en su empresa, pero también compartirlos con los clientes. Porque hay muchas empresas, muchas máquinas que se quedan en el pasado con máquinas viejas, con tecnologías viejas, y eso es algo que a él lo mantiene activo. Él siempre está buscando, investigando, yendo a profundidad sobre cuáles son las tecnologías actuales que hay en el sector para poder aplicarlas ellos mismos en su empresa, pero también en una de sus misiones y estrategias al compartirla con otros institutos cuando él hace la misión de ir a una universidad, a un laboratorio y decirles que estas máquinas están descontinuadas, son tecnologías viejas y estas serían las máquinas de tecnologías nuevas que ellos necesitan en su empresa, porque en sus universidades, perdón, en sus institutos, porque ellos mismos no cuentan con el conocimiento o con los técnicos que puedan aconsejarles al respecto. Y esta es una de las principales ventajas y características que definen a COVID Technology, el expertise, el conocimiento técnico, ya que esos fueron sus inicios y es así pues, como él ha tenido esas ventajas ante los competidores que hoy en día lo buscan a él para ellos mismos poder asistir a sus clientes. Entonces es uno de los valores clave que él distingue de su empresa hoy en día. Muy bien, muy interesante. Y ya poco cerrando, yo quisiera decir que hoy hemos conocido un interesante perfil de una persona que no solo es un apasionado de la ciencia, porque se nota, además nos los ha contado a partir de lo que significa todo su paso por la escuela, luego la secundaria y luego
la experiencia en esas primeras instituciones vinculadas a la ciencia, no solo hemos descubierto también una persona que terminó siendo el CEO de una compañía y que ha sido la mente detrás de la creación, digámoslo así, de un mecanismo del financiamiento de dos compañías al mismo tiempo a partir de tareas que pueden ser distintas, pero que son complementarias al mismo tiempo. Y también diría yo, en tercer lugar, que hemos descubierto hoy a una persona que no se amilana frente a las dificultades, que al final de cuentas tiene una meta muy clara y que frente a los obstáculos que surgen en el camino, siempre está pensando cómo hacerle frente a ese obstáculo, darle la vuelta a la dificultad. Eso es muy interesante y en virtud de ello quisiera dejar la última pregunta al señor Enviti el día de hoy, dado que le escucho y se nota la pasión que tiene por lo que hace. ¿Cuáles son los próximos pasos para Mike Enviti y para su empresa? Estamos hablando quizá de que por esa misma pasión por la ciencia esté Mike Enviti trabajando en algo que tenga que ver con ciencia, alguna innovación que le ha parecido relevante. Eh, Estamos hablando de una nueva idea de negocio. ¿En qué está pensando el señor Enviti en este momento de cara, por ejemplo, a un año que se acaba y otro año que comienza? Estamos a las puertas de un nuevo año. ¿Cuáles son los pasos inmediatos de Covey Advanced Technologies y de MyMBT? ¿Cuáles son los proyectos o el proyecto clave en el que está centrada su atención, dado que hemos oído de usted el día de hoy? Que usted nunca está quedándose en lo que está haciendo, sino que usted ya siempre está pensando en ir dos pasos más allá. So, Mr. Mike, we have got the opportunity to get to know a lot of interesting things, not only about your company, but about yourself as a young man passionate by the science that not too long afterwards it took you to work and to grow up in this particular field of the science, but also at the same time, how this background of your passions took you to this professional field of the science sector, and how you have managed to find a strategy between these two companies that, although they have different activities, they complement each other, and you have found a way to create a machine that is sustainable, that is very interesting to look at. So noticing that you are this, we notice that you are this type of person that is always going the extra step, that is always taking a look at the future, taking a look at the opportunities. Since we are closing the year, we are almost starting a new year, 2025. So as one of our last questions, we would like to know, what is the next step for Covey Advanced Technology? What is the next step or the next project for Mr. Mike? What is it next? What are you thinking about right now when it comes to the new projects or the new steps that you want to go ahead in the doors that we are of the next new year? Oh, thank you for that. I've decided to plan ahead, because one thing is we have to grow old, and I'm growing old. I'm very few years to 70, about only 1 year. So I need at least to put new blood to the company. If the company has to continue without me, and at least sustain itself without me and stand on its own, I have to train people. We have met in our meetings, and we have decided we have to train 2 or 3 specialists. At least I have the technicians whom I work with. I've at least tried to train them as much as I could. But there is a challenge. The challenge we are facing is the technology. As I said earlier, technology is growing so fast, and new equipment are coming up, new methods are coming up, new knowledge is coming up. Equipment needs to be serviced by people who understand this equipment. Like right now, we have the area of, we used to do electrical and electrical machines. It came to electronics. It grew now to the equipment which was using detectors which were electronic are now using laser equipment which have advanced now. The detectors are using laser beams to detect things. We are using light to detect things. So the electrical part is now getting phased off. We are now having artificial intelligence in place, and very few people
let me tell you, in Africa, who understand what all these things about artificial intelligence is all about. They hear about it, but very few are taking time to understand what is this technology. Okay, they can know what it does, but how do you manage it? How do you incorporate artificial intelligence in your system so that you can handle equipment which are now having artificial intelligence as part of their operation? And if you don't have people who understand that, then as time goes by, you'll be left behind. So my plan for starting from next year, and I hope Carlstein can also collaborate with us to train our people. I want to train at least 2 to 3 technicians on modern technology. And if I can be able to do that, and even when I retire, I will make sure that I have left the company in good hands where they can face competition, where they can advance ahead, and they embrace new technologies and embrace new methodologies in the world, because the world is changing and everything is changing, and the rate at which it is changing is so fast. And we can't even rely on the students which are coming from the university institutions, because there is also a challenge with the institutions. The old curriculum which they are learning is so old that in actual fact it is useless to the present world. So whenever they come out of college, you have to train them to the specifics you want them to engage in. And instead of now doing that, waiting for to train to employ the university leavers, you train your own staff on the current trends of science. And that is what my plan is for the next few years. I don't know whether I will make it, but that's what I'm interested in. I'm interested in new technologies, expose my staff to it, and train them accordingly, so that at least they can carry the company to the next age. Yes. Of course. Of course, great. Thank you, Mr. Mike. Neomar, el señor Mike nos cuenta que, bueno, en relación al futuro, él ya va a tener 70 años muy pronto. Entonces, el futuro, él ve que para poder garantizar la continuidad de su empresa necesita nueva sangre en la empresa. Entonces, uno de sus principales proyectos para este nuevo año es poder entrenar nuevo personal, sobre todo nuevos técnicos que puedan dar continuidad a las características y las fuerzas de la empresa. Sobre todo cuando se trata de tecnología, estar a la par de la tecnología, pero sobre todo conocer la nueva tecnología. Él nos cuenta que en África, principalmente en este territorio que él se encuentra, cuando se trata de los componentes y partes eléctricas, en todo lo que es la provisión de estos bienes y servicios, hay mucha gente que conoce, por supuesto, estos elementos, estos materiales, pero no conoce cómo funcionan, no conocen la parte técnica de ponerlos en uso, de instalarlos, de hacerlos trabajar. Solo conocen qué es y para qué funciona, pero no la parte técnica del funcionamiento de los mismos, y es algo que él ve la necesidad en la que debe su empresa abrirse, y él ve la importancia entonces de entrenar a al menos 2, 3 técnicos nuevos para su empresa en las nuevas tecnologías de este sector en los que su empresa se ha desarrollado, porque nos cuenta que incluso a nivel escolar, a nivel académico, los nuevos graduados están siendo educados en currículos, en programas de estudio que son viejos, que ya están pasados en lo que corresponde a la nueva tecnología y los nuevos conocimientos que hay hoy en día en el mundo, porque las tecnologías están avanzando y no le inquieta tanto las nuevas tecnologías, sino a la velocidad que están llegando estas nuevas tecnologías. Entonces, dicho esto, uno de sus principales proyectos de este nuevo año es poder exponer su personal, sus técnicos a estas nuevas tecnologías y entrenarlos para que ellos mismos estén en la capacidad de poder manejar estas nuevas tecnologías, de poder tratarlas a nivel técnico y al mismo tiempo garantizar la continuidad de la empresa, ya que uno de sus valores llave es la parte técnica, el conocimiento técnico, el consejo técnico, el entrenamiento técnico de la empresa como tal a todo lo que son sus clientes en el sector de los productos y servicios. Y a pesar de estas dificultades, porque él dice que entrenar, que capacitar a las personas es una actividad difícil, compleja, es una meta, un proyecto que él se ha puesto, ya que espera que cuando llegue el momento de retirarse,
él a través de esta estrategia, de este proyecto, a pesar de que él siempre estará activo, él siempre estará disponible, espera de que con este proyecto esto pueda garantizar la continuidad de COVID Advanced Technology. Ha sido un enorme placer, de verdad, conocer hoy de primera mano el testimonio de Covey Advanced Technology, de conversar con la persona que está al frente de la marca, con el señor Mike Mbiri. Ha sido un viaje interesantísimo en estos minutos que hemos compartido sobre cómo un joven interesado por la ciencia, repito, termina siendo una persona, un innovador en el campo de la ciencia y, más importante aún, una persona que admite que todos los días quien trabaja con ciencia tiene que aprender y que tiene que mantenerse en constante formación para poder seguir a flote y para poder mantener una empresa que está vinculada a este sector. Ha sido verdaderamente pues muy enriquecedora nuestra conversación del día de hoy. Le extiendo mi agradecimiento, la familia Kalstein le extiende el agradecimiento al señor Mike Mbiti por su testimonio y bueno, esperamos seguir trabajando mucho tiempo más y que Covey Advanced Technology tenga muy larga vida y que pues podamos seguir conociendo de tan interesantes experiencias allá en Kenia. Great. So, Mr. Mike, personally, we would like to thank you so much for your time and all the information that you have shared with us in these minutes, in this hour that we have spent together. Like he said before, we have got to know not only your past as a passionate young man interested in science, but how you have become at the same time an innovator, actually, a professional innovator in this sector and in your own territory. And it has been a very rich, full experience to get to know more about your company and about your trajectory, your history in this field at the same time. So from the Casting family, we would like to thank you for for this enrichment conversation, for all the information that you have shared with us. And we wish all the success and all the continuity to your company. And from Casting, we are certain that we will work together, and we hope the best for you and your company and the continuity. And we thank you once again for sharing with us your history and your new projects ahead. Thank you. Thanks.